Pierre Moscovici ha escrito un libro sobre su primer año y medio como ministro de Economía y Finanzas. Euronews ha hablado con el político francés sobre Europa y sobre la actualidad económica. Uno de sus objetivos, como cita en su libro Combates, es reorientar la política europea para hacer de Europa un espacio de crecimiento económico. Las últimas previsiones sobre el crecimiento en Europa muestran que aún no se ha conseguido ese objetivo. ¿Es una cuestión de tiempo o hay que cambiar de política? Para empezar, ya se observa que la zona euro y Europa están saliendo de la recesión. Efectivamente, hemos dejado atrás el tiempo de la recesión y los excesos de austeridad. Y la segunda conclusión es que tenemos que ir aún más lejos para conseguir que Europa sea verdaderamente un espacio de crecimiento, de prosperidad, de progreso social, porque crecimiento y justicia social van de la mano. Claramente hay un problema de gobernanza de Europa. Usted ha escrito también que la crisis europea es política antes que económica. ¿Cree que es realista hoy impulsar una unión política europea? Sí, yo creo que sí. En particular hay que consolidar la gobernanza de la zona euro. Francia hace, yo hago varias propuestas. La primera es crear un presupuesto de la zona euro que pueda desempeñar una función anticíclica que garantice, entre otras cosas, una base común de indemnización por desempleo. Segundo punto, es importante que en el próximo Parlamento Europeo, que será elegido el próximo mes de mayo, haya un espacio, ya sea un comité, una cámara, que represente a los países de la zona euro para que se puedan debatir los asuntos de legislación común. Además, propongo que haya un presidente permanente y exclusivo del Eurogrupo que no sea ministro. En mi opinión, debería ser también el comisario encargado de asuntos económicos y monetarios. Sería una especie de ministro de Finanzas de Europa y de la zona euro que aportaría sus opiniones y ayudaría a tomar decisiones. A esas tres propuestas añado una cuarta. Necesitamos imperativamente formar la unión bancaria. Sobre la unión bancaria se ha llegado a un acuerdo sobre el mecanismo de supervisión, pero la realización del mecanismo de resolución única se anuncia más difícil. ¿Se podrá conseguir una posición común con Alemania? Habrá que conseguirla. Lo que sí es cierto es que estamos en una especie de impasse, porque después de las elecciones Alemania ha comenzado las negociaciones para formar coalición, que son largas, complicadas y exigentes porque en ese país el contrato de coalición se establece de una forma extremadamente precisa. Pero lo que deseo es que lleguemos a un acuerdo sobre el mecanismo de resolución de aquí a finales de año. Y también es necesario, fundamental en mi opinión, que el mecanismo europeo de estabilidad que hemos creado pueda intervenir en la recapitalización directa, es decir, sin pasar por los estados, de bancos que se encuentren eventualmente en situación de tener que ser rescatados. Standard & Poor's ha degradado recientemente la nota de Francia. Al mismo tiempo, asistimos en Francia a una explosión de movimientos populares que protestan contra los impuestos. Da la impresión de que muchos no creen en su política de reformas. Para empezar, diré unas palabras sobre Standard & Poor's. Esta agencia de calificación ha creído que tenía que degradar a Francia, disminuir su nota. Tengo que añadir que sigue siendo un país creíble, serio. Pues bien, los mercados, los inversores han demostrado que siguen confiando en Francia, porque el efecto en términos de intereses respecto a Alemania, lo que llamamos spread, ha sido nulo o prácticamente nulo. Yo creo que Standard & Poor's, y por eso digo que las críticas han sido excesivas e inexactas, no ha tenido suficientemente en cuenta la fuerza de las reformas que estamos impulsando. En cuanto al clima que se respira en Francia del que hablaba antes, lo que es cierto es que a partir de ahora debemos hacer que nuestras reformas presupuestarias se centren en el ahorro del gasto público. La palanca fiscal, el hastío que se deja sentir, se debe también al hecho de que tenemos un tipo impositivo obligatorio superior al 46%. Soy un ferviente defensor de los impuestos. Pagarlos es un acto ciudadano, republicano, y además son la contrapartida de los servicios públicos cruciales para el Estado social que defienden y quieren los franceses. Al mismo tiempo, nos damos perfectamente cuenta de que es difícil ir más allá, lo que quiere decir que los márgenes de maniobra hay que buscarlos del lado de los recortes de gasto público. En el último año se han anunciado en Francia 1000 planes de reestructuración de plantilla. Desgraciadamente hay otros en el horizonte. ¿Sigue siendo realista prever la inversión de la curva de paro de aquí a finales de año?
Sí, porque para empezar los planes sociales hay que combatirlos. Todo plan social no significa que se pierdan los empleos. Afortunadamente se salvan muchos puestos de trabajo, porque hay empresas que encuentran soluciones, otras encuentran compradores. Por tanto, no asimilemos plan social a destrucción total de empleo. El gobierno es combativo, lucha contra esos planes sociales, pero hay otra cosa, que desgraciadamente es una característica bastante francesa, que es lo poco que se habla de todas las empresas que funcionan bien, que invierten, que se establecen aquí, que crean empleo. En Francia, en nuestros medios se habla poco de las historias de logros y de los éxitos, pero los hay. Hay también una Francia que triunfa. Y le voy a decir, y perdone que sea franco, que me saca de quicio, porque Francia es la quinta potencia económica del mundo. Es la segunda economía de Europa seguida por Italia. Por tanto, es un gran país y querría que los franceses tuvieran confianza en sí mismos, una confianza a la altura del brillo que tienen en el mundo y en Europa. Nos merecemos tener una mejor opinión de nosotros mismos y también nos merecemos que en el extranjero tengan una mejor opinión de Francia que la que tienen a veces. En su libro asegura que no es cuestión de si habrá o no remodelación ministerial, sino de cuándo. Hoy, incluso en el seno del Partido Socialista, cada vez se escuchan más voces que la reclaman. Para usted, ¿es el momento adecuado? Escuche, mantengo lo que dije en el libro. Es cierto que no se es ministro de por vida. Yo fui ministro entre 1997 y 2002. Siempre se es más tiempo exministro que ministro. Y sobre todo sirves a tu país, estás a la disposición del jefe del Estado. El presidente de la República es François Hollande, que es el director de la orquesta. Le corresponde a él decidir si hace algo y cuándo lo hace. Hasta entonces hay un gobierno que trabaja alrededor de un hombre muy sólido, el primer ministro Jean-Marc Ayrault, que se consagra 100% a su trabajo. Y ya para concluir, usted tiene mucha experiencia en Europa. Si en 2014 le proponen un puesto de comisario europeo, ¿aceptaría? Mire, escuche, soy ministro de Economía y de Finanzas y soy un europeo convencido, apasionado. Eso es notorio. No considero que la Comisión Europea sea una adversaria, como sucede a veces en el paisaje político francés. Yo creo que es un socio y he dedicado gran parte de mi vida a la construcción europea. Simplemente lo hago desde la posición que ocupo, ministro de Economía y Finanzas. Estoy en el Eurogrupo, en el Consejo del Ecofin. Hago avanzar la causa europea en Francia. No estoy harto de mi trabajo y mientras que pueda ser útil a mi país y también a Europa en estas funciones, me sentiré bien. Merci beaucoup.